Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. El primer grupo de la genealogía de 14 generaciones comienza por Abraham y lo hace para demostrar la relación de Jesús con la nación hebrea, ya que muchos aspectos de la genealogía están relacionados con acciones sobrenaturales de Dios. Este es el caso de Isaac, descendiente de Abraham. Literalmente, engendró a Isaac, en el que concurren dos aspectos, uno natural de la concesión de este hijo de su esposa Sara y otro sobrenatural, ya que Isaac nació por la promesa que Dios había dado a Abraham. En Gálatas capítulo 4 y versículo 23 nos dice: Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Así pues, la concesión de Isaac se produce por la doble acción sobrenatural de Dios que capacitó a Abraham para engendrar a este hijo, cuando por naturaleza estaba potencialmente como muerto, y revirtiendo la situación de esterilidad también de Sara, para que pudiese ser fértil y concebir a este hijo. Romanos capítulo 4 y versículo 19 dice: Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y también Hebreos capítulo 11 y los versículos 11 y 12 nos dice: Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Por tanto, la genealogía de Mateo comienza y termina con dos nacimientos sobrenaturales. El primero, el de Isaac, y el último, el de Jesús. No cabe duda que el interés de Mateo es trazar solo la genealogía mesiánica de Jesús. Abraham tuvo otros hijos antes y después del nacimiento de Isaac, pero solo este está en la línea de la promesa y de la bendición que había sido anunciada a Abraham. El segundo nivel de la genealogía tiene que ver con la descendencia de Isaac, quien engendró a Jacob. Y nótese cómo nuevamente está presente el factor selectivo y sobrenatural de Dios, ya que el primogénito de los dos hijos de Isaac fue Esaú. Génesis capítulo 25 y los versículos 25 y 26 dice: Y salió primero rubio, y era todo velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. La soberanía divina determinó que la línea de la promesa y de las bendiciones derivase a quien, por derecho humano, no tenía el privilegio por no ser el mayor. ¿Ocurrirá esto con otros personajes de la genealogía de Jesús? Quien determina la trayectoria
por la que vendría el Mesías. Es el principio de soberanía en gracia que elige conforme al propósito de Dios. Romanos, capítulo 9, versículo 16, dice: Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Jacob engendró a los 12 patriarcas primeros y, originalmente, de cada una de las 12 tribus de Israel. Así se lee que Jacob engendró a Judá y a los hermanos de él. Pero note que, sin embargo, Judá no era el primogénito de Jacob, que fue Rubén. Y todavía más, antes de Judá había 3 hermanos mayores que él. Dios no tiene en cuenta el orden humano para llevar a cabo sus proyectos. La línea de la descendencia del Mesías no está ligada a la transmisión natural de los hombres, sino al principio de soberanía de Dios. No obstante, Mateo hace referencia a la descendencia general de Jacob, cuando dice que, como Judá había sido engendrados también sus hermanos. La primera gran enseñanza que se desprende de este texto es afirmar al creyente en la soberanía de Dios, la perfección divina, que hace que Dios sea realmente Señor, porque puede hacer cuanto quiera, sin que nadie se oponga a su voluntad. Daniel, capítulo 4 y versículo 35 dice: Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y te diga: ¿qué haces? Y es por eso que el ejercicio de su voluntad, cabe recordar que hay una voluntad descriptiva por la que Él establece que lo que desea ser se realice y se ejecuta sin limitaciones, y la voluntad perceptiva que expresa el deseo de lo que es su voluntad en relación con sus criaturas. El Espíritu inicia el Evangelio con esta panorámica de la soberanía de Dios, ya que se trata de presentar a los hombres la verdad del Evangelio de la gracia, que salva a todo aquel que crea. La salvación no es asunto de voluntad humana, sino de gracia y soberanía divina. Su planificación no obedece al hecho del pecado, sino que lo antecede. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. El hombre está absolutamente excluido en todo cuanto tiene que ver con la salvación, que es el resultado de la soberanía de Dios en orientación al pecador perdido. Con todo énfasis se afirma en la Escritura que la salvación es de Jehová. Salmo capítulo 3, versículo 8 y Jonás capítulo 2, versículo 9. Nada más que la gracia otorga y hace posible la salvación. Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esta acción soberana que introduciría al Hijo de Dios, encarnado en el mundo de los perdidos, se expresa en la elección de los antecedentes, desde el punto de vista humano de Jesús, el Salvador enviado a los perdidos. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara. Zares a Esrón y Esrón a Arán. En la sucesión de progenitores de Jesús,
Judá engendró a Fares y a Zara. Literalmente, Judá engendró a Fares y a Zara de Tamar. Los dos hijos fueron resultado de la acción inmoral con su nuera Tamar. Había sido esposa de el hijo mayor de Judá, fruto de su matrimonio con una mujer cananea llamada Súa. Génesis capítulo 38 y los versículos 1 y 2 dice: Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón, adulamita, que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y también podemos ver y luego de su hermano Onán, como señala Génesis capítulo 38, versículo 6 en adelante. Hijos también de la misma madre, como señala Génesis capítulo 38, versículos 3 y 4, donde dice: Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Pero nótese que el egoísmo de Onán hizo que faltase a su compromiso en el matrimonio, levirato, para levantar descendencia a su hermano muerto, por lo que Dios le quitó también la vida a él como disciplina por ese pecado. Génesis capítulo 39, versículo 10 dice: Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Jacob había prometido a su nuera Tamar darle como esposo a su tercer hijo Sela, hermano de los dos anteriores. Génesis capítulo 38, versículo 5 dice: Y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Quecid cuando lo dio a luz. Pero viendo que el tiempo transcurría y Judá no cumplía su promesa, Tamar se cubrió el rostro con un velo, se acicaló con vestidos llamativos y salió a recibir a Judá, quien, confundiéndola con una ramera, tuvo relaciones con ella, de cuya acción concibió Tamar. Pero al conocer Judá el embarazo de su nuera, ordenó quemarla, al considerarla una fornicaria. Pero note que el castigo no llegó a consumarse, al presentar Tamar pruebas de que Judá era el transgresor moral. Génesis capítulo 38 y los versículos 25 y 26 dice: Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. De ese acto inmoral nacieron los dos hermanos, Fares y Zara. Génesis capítulo 38 y los versículos 27 al 30 dice: Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero, volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. De nuevo, en cierta medida, el que por lógica debía de ser el mayor y por tanto receptor directo de las promesas y continuador de la línea de bendición, fue Zara. Sin embargo,
La línea sigue por el segundo Fares, para enfatizar nuevamente que en la ejecución del programa divino no es del hombre, sino de la soberanía que elige y lo lleva a cabo conforme a sus designios. Y de nuevo note que se repite con esto lo que era contrario a la expectación humana, en una inesperada determinación de la provisión divina. Ocurre aquí lo mismo que Dios había ordenado para el antecesor de Jacob. El mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25 y versículo 33. En la genealogía de Jesús aparece aquí la primera de las 4 mujeres que se mencionan en ella. En el resumen final del versículo 17 se darán algunas razones por las que aparecen estos 4 nombres femeninos. Pero baste aquí con hacer notar que en lo que tradicionalmente se hacía en Israel, señalar el padre de la genealogía, aquí se cita con un propósito el nombre de la madre. Cuando Jacob bendijo a sus hijos, tuvo palabras elogiosas para Judá. Te alabarán tus hermanos. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. Génesis capítulo 49 y los versículos 8 al 10. El Espíritu por medio de Mateo no tiene interés en destacar las mejores condiciones del hombre Judá, sino de llamar la atención al acto inmoral que trae a la existencia a uno de los ascendientes de Jesús, el Salvador. No tuvo a menos que uno de sus antecesores fuese concedido en un ambiente de iniquidad moral. Jesús se vincula al hombre en toda la dimensión de la palabra, salvo en el pecado, heredado y personal para salvar al perdido. Unido a la raza caída, es semejante de carne de pecado, pero sin que hubiese pecado en su carne. Es, por tanto, el sustituto único que podía ocupar el lugar del pecador en la cruz. 2 nombres siguen en la genealogía, Herón y Arán, cuando dice que Herón engendró a Arán. Ninguno de estos 2 aparecen en las genealogías más habituales del Antiguo Testamento, especialmente en la detallada y explícita del primer libro de las Crónicas, en el capítulo 1 al capítulo 9. De Fares se mencionan sus hijos, Esrón y Armún. Por la genealogía del libro de Ruth, se puede afirmar que Esrón es el mismo que Serón. Ruth capítulo 4, versículo 18 dice: Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón. Salvo las menciones de sus nombres en la lista genealógicas, no se sabe nada de ellos en los relatos históricos, ya que probablemente eran hombres vulgares, es decir, sin que hubiese nada en sus vidas destacable. Y por tanto nada se puede decir a ciencia cierta de su condición moral. No eran importantes para el mundo, pero lo eran sin embargo para Dios, a quienes había traído a la existencia para ser canales de su propósito redentor y a través de ellos introducir al Mesías en el mundo, para llevar a cabo la redención del hombre. Ocurre así también en la Iglesia, ya que hay muchas personas que no estarán nunca en los anales de los héroes de la historia de la Iglesia. Miles de creyentes, desaparecidos incluso por sus propios hermanos, pero que son conocidos sin embargo para Dios. Note que su historia no está registrada en libros de hombres, pero sus nombres están presentes para Dios en su libro de la vida. Estos son como Pablo. Dice,
desconocidos pero bien conocidos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 9. El Señor conoce siempre a los que son suyos. La segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 19 dice: Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Un día, en su presencia, reconocerá ante todos los que para muchos estaban ocultos, pero siempre visibles a la mirada de la omnipresencia divina. Entonces, muchos de los postreros serán primeros, de los que para los hombres son primeros, serán entonces para Dios últimos. Mateo, capítulo 20 y versículo 16, dice: Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Nótese que no es la apariencia vital para determinar la calificación humana, sino la intimidad y motivaciones lo que es realmente importante para Dios. El primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7 dice: Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y voy concluyendo con esto. El capítulo 38 de Génesis enseña unas lecciones más profundas en esta historia del fracaso moral del hombre y de la mujer. La historia escandalosa del pecado de Judá con Tamar sirve para magnificar la gracia de Dios cuando recordamos que el Señor Jesús descendió del linaje de Judá, como señala Lucas capítulo 3 versículo 33. Tamar es una de las 5 mujeres mencionadas en la genealogía de Mateo capítulo 1 y los versículos 1 al 25, ya que 3 de ellas siendo culpables de inmoralidad: Tamar, Raab, Mateo 1:5 y Bersabé, Mateo 1:6. La otra son Ruth, una gentí, Mateo 1:5, y María, la Virgen piadosa, Mateo 1:16. Amigo y amiga oyente, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 19, dice: Conoce el Señor a los que son suyos, y apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo mismo que existe la oscuridad y la luz, también solamente existe Dios y Satanás. Y no hay términos medios. El hombre y la mujer o es de uno o es del otro, ya que Dios sabe quién son de él. También, Satanás conoce a aquellos que son de él. Y nótese que los que son de Satanás tienen como destino el infierno. Y los que siguen a Jesucristo tienen ahora ya la salvación, la vida eterna y un futuro glorioso en el cielo con su Señor Jesucristo. Amigo y amiga oyente, tú eres quien debes de decidir ahora de quién quieres ser. Es por eso que si aún no está en Cristo Jesús, si aún no le ha invitado a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón, pues ahora es el momento que puedo guiarte en una oración, si nunca antes la has hecho, para recibirle en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, te confieso que he hecho cosas malas, de las cuales me arrepiento de todas ellas. Yo pensaba que era bueno, pero sin embargo, hacía cosas malas, terribles. Por tanto, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos
y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.